Siendo el periodismo un factor de poder, la disputa por ese factor de poder se vuelve encarnizada. Es un servicio público, o debe serlo, y al mismo tiempo es una industria. Porque claro, la condición de servicio público supone la obligación de decir la verdad, de decir toda la verdad y decirla todo el tiempo. Y era una forma de militancia, sacrificar la mitad de los ingresos era una forma de militancia. Esto de salió en Internet no debería ser un motivo de tranquilidad, debería ser un motivo de preocupación. El ejercicio del periodismo es una actividad que nuestro amigo Gabriel García Márquez dice que es la mejor profesión del mundo. Bienvenidos, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy debo confesarles una imposibilidad. Tengo tanto respeto y tanta admiración profesional por Rogelio García Lupo que me cuesta presentarlo. Además por su trayectoria, por lo que sentimos todos los periodistas, en general todos los colegas hacia él, como el gran maestro, sé que no le gusta que lo diga, pero el gran maestro de todos nosotros, y al que seguimos leyendo, revisando sus libros de investigación, 12 libros publicados y su historia, es siempre el lugar a donde recurrimos cuando perdemos el sentido del oficio y comprendemos, viendo la trayectoria de Rogelio García Lupo, que lo que nos debe siempre preocupar es la mejor forma de hacerlo para servir, que es lo que ha hecho Rogelio. Así que se los presento. Rogelio, gracias. Y en principio me gustaría ver cuál es tu mirada, ya transcurrido algún tiempo de vida y de oficio, cuál es tu mirada sobre el periodismo actual, porque seguís estando en contacto, leyendo los diarios, mirando la tele, y ¿qué opinión tenés de lo que se está viviendo de este momento del oficio? Bueno, comenzamos por decir qué es el periodismo. El periodismo es un producto muy original. La prensa, el periodismo en todas sus variedades, son finalmente un producto muy original. Es decir, el periodismo es un factor de poder, sin ninguna duda, es un servicio público, o debe serlo, y al mismo tiempo es una industria, con sus exigencias, sus necesidades, sus compromisos. Esto hay que entenderlo para tratar de comprender por qué se produce el conflicto en torno al periodismo y el poder, por ejemplo, o incluso el periodismo y la industria. Creo que el periodismo tiene su epopeya, su épica, pero que esta ocupa un espacio en la historia general del periodismo que tiene otros componentes. A veces no se comprende a tiempo esta combinación de factores. Porque claro, la condición de servicio público supone la obligación de decir la verdad, de decir toda la verdad y decirla todo el tiempo. Y la condición de industria supone tomar compromisos económicos que son muy fuertes y que a veces echan a perder otros de los factores. Creo que la etapa actual para la Argentina y para buena parte del mundo, el periodismo tiene desde preocupaciones terrenales, fáciles de comprender, la modernización, la incorporación a las nuevas técnicas, la tecnología aplicada a la difusión informativa. Junto con eso se presentan los vencimientos de fin de mes y pagarle el sueldo a los empleados, ¿no? Y a los periodistas en particular. Estas contradicciones surgen todo el tiempo, ni que hablar de las contradicciones con el poder político, ¿no? Siendo el periodismo un factor de poder, la disputa por ese factor de poder se vuelve encarnizada. Y creo que hoy en la Argentina se está librando una de esas batallas, se están librando en muchos lugares. Creo que los que participan de este conflicto tienen una idea sobre esta disputa, digamos, terrenal sobre el periodismo,
y a menudo no toman en cuenta la magnitud del cambio tecnológico que supone la difusión de noticias. La difusión de noticias está ocupando cada vez mayor lugar. Yo comprendí que venía una etapa que iba a ser muy dura para el periodismo convencional clásico, cuando Rupert Murdoch, el amo del Times de Londres, entre otras cosas, dijo, hará de un año de esto, un año y medio, que el periodismo de papel estaba condenado a muerte y que por su parte iba a tratar de adelantar esa muerte, porque él es un magnate de la prensa escrita convencional y clásica. Y ese es el cuadro, ¿no? Así que la violencia que tiene el conflicto por el control de la información está despuntando en todos lados. Rogelio, ¿recordás otra época en tus años de trabajo parecida a esta, similar a esta? ¿O siempre fue así? ¿O esto es un pico en la tensión, en la relación entre poderes? Mira, yo creo que podría ejemplificar con uno o dos casos para lograr un propósito, no preocuparse demasiado por la violencia de la lucha por el poder informativo. El año 58, 1958, yo participé de la investigación del asesinato del abogado Marco Satanowski, sobre el episodio sobre el cual hay un libro de Rodolfo Walsh. Yo participé de esa comisión investigadora, que era por la disputa por el diario La Razón. Es decir, el diario La Razón tenía en esa época, en los finales del gobierno de Perón, del primer gobierno de Perón y en los comienzos de la Revolución Libertadora, tenía una circulación que a menudo superaba los 500.000 ejemplares y llegó a 1 millón de ejemplares por día. Y naturalmente era un factor de poder importantísimo. Y para disputar el paquete accionario del diario mataron a Marco Satanowski, que era el abogado de la familia Peralta Ramos, que eran los dueños de La Razón. Eso da un poco la idea de si la violencia es una cosa de nuestro tiempo o viene de antes. Esto viene de antes. Es decir, el conflicto del primer gobierno de Perón con el diario La Prensa culmina con la estatización del diario La Prensa y la entrega del diario La Prensa a la CGT. Es decir, una confiscación directa que no se hizo en otras actividades, incluso actividades económicas muy rendidoras, no se hizo. Y sin embargo, por el control de la información de ese factor de poder sí se hizo. Así que yo creo que más allá de la alarma de cada día, lo que hay una semejanza considerable, y es una semejanza a prueba de bala, ¿no? Es decir, ¿cómo era, Rogelio, el trabajo del periodista en aquellos años, cuando vos comenzaste? Bueno, cuando yo comencé, yo puedo considerar que comencé a los 20 años. Año 1951, 1952, un periodismo muy restringido, con la imaginación ciertamente de vacaciones, porque había un modelo y no convenía salirse del modelo. Me estoy hablando de la segunda presidencia de Perón. Modelo político. Un modelo de periodismo político. De periodismo político. No había semanarios. Había una cadena de diarios oficiales, un diario penosamente independiente que era La Nación, que salía con 8 páginas, en un cuerpo 6, que creaba una dificultad para leerlo, pero un diario testimonial. Y un diario que procuraba abrirse paso, que era el diario Clarín, y el resto era prensa oficial. Ahora, el grado de rigor de la prensa oficial no puede decirse que fuera excesivo, ¿no? Yo comencé trabajando en los medios oficiales, es decir,
no al 100% oficiales, pero al 50% oficiales. La revista Continente, que era una revista de cultura, una revista mensual, que tenía un subsidio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el semanario Opinión Económica, que era el órgano de la Confederación General Económica, que era un instrumento de la central empresaria que estaba trabajando en el campo empresario de acuerdo con los proyectos de Perón. De manera que yo mismo ingresé al periodismo a través de ese filtro, pero era un filtro muy poco riguroso, ¿no? No era tan estricto como parece ser ahora, ¿no? No era tan partidario. Yo diría que era bastante partidario y que eso se resolvía cada día en la redacción. Es decir, Martiniano Paso, que era el director, el jefe de redacción de la prensa, órgano de la CGT, era un hombre inteligente, un periodista de escuela, y él tenía una idea más o menos elástica de lo que podía ir y no podía ir. No es que había... Favoreció, perdón, Rogelio, favoreció la confiscación de la prensa, favoreció al crecimiento de Clarín, como cuenta la historia, que los avisadores o los avisos los recogió Clarín y eso permitió su crecimiento. Yo creo que sí, que fue justamente la caída de la prensa tradicional le abrió camino a Clarín en el campo de los clasificados, eso es evidente, ¿no? ¿Y cómo se formaba un periodista en ese momento? ¿Cuáles eran tus referencias? ¿Cómo se llegaba al periodismo? Bueno, por de pronto no había escuelas de periodismo. Años después, en los fines de los 50, existió el Instituto Grafotécnico, que tenía esa misión, la de formar. Pero el reclutamiento de los periodistas era muy, ¿cómo te diría?, muy casual. Incluso algunos periodistas que estaban muy instalados traían a sus hijos a las redacciones y terminaban siendo periodistas también, ¿no? Esto era una vía jerárquica, monárquica, por la cual llegaban los hijos de los periodistas mayores, llegaban a ser periodistas desde chicos, ¿no? No fue mi caso. Una fuente de reclutamiento era la universidad. Fue una época en que había, en las décadas siguientes siguió existiendo, muchos egresados universitarios que desde la universidad veían con simpatía el periodismo y terminaban graduándose y al mismo tiempo abandonando las carreras. Hemos tenido muchos periodistas, abogados, médicos en esa época, lo que era bastante curioso. Y Félix Laíño, que era el jefe de redacción de La Razón, era el violinista del Colón, que es lo que parece una cosa humorística, pero la verdad es esa. Tocaba el violín en el Colón y dirigía el diario La Razón. Es decir, no había un modelo de reproducción. La reproducción se daba naturalmente. Tenemos 12 libros para leer de Rogelio, entre ellos Últimas noticias de Perón y su tiempo y Últimas noticias de Fidel Castro y el Che. Me voy a detener en particular en el libro sobre Fidel Castro y el Che porque entrando ya en los años 60, Rogelio, quiero que me cuentes qué significó la Revolución Cubana, el impacto de la Revolución Cubana y qué efecto tuvo en tu trabajo como periodista. La Revolución Cubana fue un sacudón en el mundo periodístico. Y en el mundo político ni hablemos, pero de todos modos me parece que la referencia al periodismo de su tiempo es la más valiosa. La idea de una agencia noticiosa que tuviera un enfoque latinoamericano era una idea que habían tenido incluso el propio Perón.
los últimos 3 años del primer gobierno de Perón se había creado con fondos públicos la Agencia Latina de Noticias. Y un poco como hijo sietemesino de ese experimento que terminó junto con la presidencia de Perón en el año 55, estaba este hijo que fue Prensa Latina. Prensa Latina fue una necesidad de la Revolución Cubana para difundir sus objetivos, sus propósitos y su mera existencia. Hay que tener en cuenta que en esa época las agencias noticiosas no eran más de 5, de las cuales 3 eran norteamericanas, Associated Press, United Press e International News Service. Esas 3 agencias controlaban el mercado noticioso global. Después estaba la agencia France Press y estaba la agencia italiana de noticias ANSA, que eran más bien agencias de divulgación doméstica. Que la información sobre la Revolución Cubana necesitaba ser difundida, los cubanos estaban convencidos porque la United Press, en los años de la lucha en Sierra Maestra, había llegado 2 veces a anunciar la muerte de Fidel Castro. Es decir, ellos vivían, los cubanos vivían en carne propia la existencia del monopolio informativo. Así que una de las primeras cosas que los revolucionarios decidieron hacer fue fundar una agencia de noticias. ¿Y cómo llegaste ahí? Bueno, el reclutamiento del grupo de argentinos que fuimos a Cuba lo hizo Jorge Massetti, que había tenido un contacto con Fidel Castro y con el Che en la Sierra Maestra. Massetti había viajado, era periodista argentino, había viajado por Radio El Mundo a Cuba para entrevistar a los revolucionarios en las montañas. Él llegó a través de algunos contactos, llegó a subir a la Sierra Maestra. Cuando llegó a la Sierra Maestra, cuando bajó con los reportajes, se encontró con que no habían llegado a Buenos Aires, a Radio El Mundo, volvió a subir a las montañas y ahí entonces sí pudo concretar esa entrevista y que saliera al aire. Y él había conversado sobre todo con el Che, sobre la necesidad de una agencia noticiosa, concepto que el Che también compartía. Era necesaria una agencia informativa. Massetti vino en enero del 59, vino a Buenos Aires y reunió un grupo de amigos entre los cuales estaba yo. Carlos Aguirre, el fotógrafo Jorge Aguirre, Rubén Arbo y Blanco, un conjunto de personas que no todas viajamos y Rodolfo Walsh también. No todos viajamos a Cuba, debemos haber viajado 6. Y esa fue la semilla que dio lugar al desarrollo de Prensa Latina. Había poca experiencia entre los cubanos en materia de agencias noticiosas. En realidad nadie tenía experiencia en agencias noticiosas, salvo los que habían trabajado acá en la agencia latina del gobierno de Perón. Eran los únicos que podían decir, sé lo que es una teletipo, sé cómo es utilizar el telex, es decir, este tipo de experiencias mecánicas más que otra cosa. La tecnología de la época. La tecnología de la época, que era muy, bueno, es incomparable con la de hoy. Es decir, perdería tiempo tratando de explicar qué es un telex. De qué modo se hacía el periodismo desde el punto de vista técnico entonces, ¿no? Con el sistema Morse, incluso. Se instalaron en La Habana y ya en la primera noche o en la segunda tuviste contacto con el Che. Bueno, eso fue un bingo absoluto, ¿no? Yo viajé para ocupar mis funciones en La Habana, después de haber estado acá 1 mes y medio en Prensa Latina, armando Prensa Latina de Buenos Aires. Viajé para armar también la central. Y viajé en un vuelo de aerolíneas a La Habana con el doctor Carlos Infante, que era el director de Radio Rivadavia, con el cual yo tenía una relación social nada más, lo conocía como empresario periodístico, en fin. Y él me dijo, cuando estábamos llegando, que iba a tener un encuentro con el Che, y si me interesaba, yo lo iba a acompañar.
Bueno, llegamos, nos dimos un baño, y yo me disponía a dormir, sonó el teléfono, debía ser la 1 de la mañana, y era el doctor Infante que me dijo, si querés verlo al Che ya, vestite y vamos para allá. Bueno, por supuesto, fuimos al edificio del Banco Industrial que estaban armando en ese momento, y ahí estuve con el Che, estuvimos conversando. El doctor Infante, ¿cuál era la llave del doctor Infante para tener este acceso al Che? Le llevaba yerba mate. Le llevaba yerba mate de Buenos Aires, que era para el Che un producto exquisito. Así que había llevado un... No, pero además esa relación naturalmente siguió después porque se Siguió desde un punto de vista muy profesional. Durante el tiempo que yo estuve en la agencia, años 59-60, el Che tenía como fuente de información al momento el servicio de teletipos nuestro de Prensa Latina, de manera que de pronto a la 1 de la mañana o a la 1:30 llamaba a Guevara para pedir más ampliación de alguna noticia que había salido por la radio. Y el que atendía era yo, porque yo era jefe de redacción de uno de los turnos, del turno nocturno, a causa de que estaba soltero en ese momento, entonces me tocaba el turno de la madrugada, y yo le leía los cables. Y esto podía ocurrir cuando era el gobierno de Frondizi en Buenos Aires, de manera que había una crisis por semana. En esas condiciones, el Che llamaba una vez por semana, 2 veces, y a veces todos los días para saber qué me había pasado, ¿no? Ese fue mi trato con él. Después nos vimos en el 61, yo ya no estaba en Prensa Latina, pero fui a la conferencia de Punta del Este, la famosa conferencia de 1961, que es el preludio del bloqueo de Cuba y de otras medidas. Y bueno, ahí fui por el Canal 9, fuimos con Jacobo Timerman juntos. Y ahí me encontré, es decir, estaba el Che naturalmente como jefe de la delegación cubana. Fue una experiencia muy interesante. ¿Qué impresión tenés ahora, tantos años? ¿Qué recuerdo tenés de él, de la persona, del político, del personaje? Sobre todo después que se convirtió en un mito, ¿no? Él era un mito andando, ¿no? Ya en ese momento. Ya en ese momento. Él era un mito andando. Y en todo caso, el mundo político internacional entendía que ese hombre, con ese discurso y con esa decisión personal, iba a morir joven. Creo que esto era algo que todos daban por descontado. No así en el caso de Fidel Castro, que todo el mundo sabía que era, por encima de todo, un hábil político. Es decir, Fidel Castro, a pesar de la apariencia, o incluyendo la apariencia de hombre temible, era un calculador político, como lo ha mostrado el hecho de que sigue vivo, sigue en La Habana y ha cumplido más de medio siglo de poder político, ¿no? En cambio, el Che estaba como claro que era un hombre que avanzaba hacia su propia liquidación. Esto lo sentían y por eso desató las pasiones personales que desató, ¿no? Es decir, a favor y en contra. Él tenía un compromiso con la verdad, eso no hay ninguna duda. Y luego un compromiso con la revolución en América Latina. Pero lo tomaba como militancia, para usar la palabra, ¿no? Lo tomaba como militancia absoluta. Y de algún modo ustedes también entonces eran periodistas militantes. No quizás Claro, como se entiende ahora. Claro, no sé, esto de la militancia es complicado. Es decir, nosotros, por ejemplo, los que fuimos a Cuba por Prensa Latina, teníamos trabajo en otras empresas. Fuimos ganando menos de la mitad de lo que ganamos. Yo trabajaba en una agencia de publicidad. Era una forma de militancia. Sacrificar la mitad de los ingresos era una forma de militancia. Y luego en el periódico de la CGT de los argentinos también trabajábamos gratis, de manera que esto no es para entusiasmar a nadie como giro económico el periodismo, ¿no? O por lo menos ese periodismo con compromisos, ¿no?
Bueno, vamos a las preguntas. Siendo usted un referente en el periodismo de investigación y habiendo trabajado con otro gran exponente como Rodolfo Walsh, ¿qué falencias se encuentra actualmente en la actividad en los medios de comunicación en la Argentina actualmente? El periodismo de investigación supone mucho esfuerzo profesional y mucho esfuerzo personal. Y creo que en la actualidad hay una especie de recostarse sobre Internet para simplificar la dificultad y el esfuerzo, ¿no? Creo que no hay originalidad en los temas de investigación, hay una especie de insistencia sobre determinadas situaciones o modelos, porque ahí está el contribuyente al reposo y a la meditación que resulta ser Internet. También con un riesgo muy serio. Un error cometido en Internet se reproduce hasta el infinito con la historia de que efectivamente salió en Internet. Esto de salió en Internet no debería ser un motivo de tranquilidad, debería ser un motivo de preocupación. Me refiero al periodismo de investigación propiamente dicho, ¿no? Quería preguntarle si no considera que el periodismo militante, como se entiende hoy, no hace correr el riesgo de que cada vez haya más militantes y cada vez menos periodistas. Bueno, yo creo que ese riesgo se corre naturalmente, es decir, una especie de investidura profesional con poco profesionalismo. Esto es el riesgo que siempre se corre cuando se impregna de militancia al periodismo. Creo que el periodismo político, el periodismo de la revista semanal es el que puede defenderse mejor del acoso de la militancia, en el sentido de que puede mantener un nivel profesional que en la prensa diaria resulta más difícil. Yo sigo hablando de la prensa diaria, pero no tomo en cuenta en lo que digo la radio, la televisión, en fin. La situación varía según los medios, ¿no? Y esto de la militancia puede convertirse en un riesgo para el final de la investigación. Esto también es cierto, ¿no? Pero esto ha ocurrido siempre. Por lo menos así lo percibo, ¿no? Es decir, volviendo al caso Satanowski. El caso Satanowski se puso a prueba qué podía dar el Estado como respuesta a una investigación, cómo podía ser una investigación llevada a fondo sin recursos públicos. Yo les aconsejo que lean el libro de Walsh, Caso Satanowski, porque ahí hay una descripción día por día, es decir, está a la velocidad de la producción de los hechos, cómo se enfrentó la dificultad para obtener la información y cómo se la obtuvo, ¿no? ¿Quién era Benjamín Venegas? Benjamín Venegas fui yo durante una temporada. No era pariente del Momo Venegas. Benjamín Venegas. Fue un seudónimo que salió de la guía de teléfono. Yo estaba prohibido durante el gobierno del general Onganía y estaba trabajando en primera plana, de manera que no podía firmar las notas con mi nombre. Y dije, voy a firmar con el nombre que aparezca en la guía de teléfonos, primero en la primera página de la última columna, abrí la guía y ahí salió Benjamín Venegas. Personaje que era duro de matar, porque al principio, claro, yo no firmaba nada, pero a medida que avanzaba el año, ese fue el año 1970, a medida que avanzaba el año, íbamos tomando más confianza. Así que de pronto salía una foto en la que yo entrevistaba a algún presidente y no se aclaraba quién era el presentador, pero salía mi cara. O sea, eso prueba que la censura, aún en una dictadura militar como era esa, uno la puede esquivar y pasarle de costado, ¿no? Ese era Benjamín Venegas. No ha vuelto a aparecer por ahora. Quizás nunca te enteraste que Benjamín Venegas fue detenido en su momento. Sí, no, claro, y acusado hizo una vida de escribir. propia. Hizo una vida propia Benjamín Venegas. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Cuál cree que va a ser el futuro del diario de papel en la era de la tecnología?
Mira, yo tengo la impresión muy negativa porque creo que la prensa digital viene con buenos argumentos, desde los argumentos técnicos hasta argumentos piadosos como en el caso de Murdoch, que ha prometido, una consecuencia de la digitalización del periodismo, ha prometido que los bosques dejaran de ser devastados, es decir, para hacer papel de diario. De manera que es un buen argumento también, un argumento que entra en... La pregunta, en todo caso, en lo que a mí respecta, es la velocidad de esta situación. Yo no sé, eso no lo sé. Algunos profetizan que en 10 a 15 años esto va a ocurrir plenamente. Lo que está claro es que los dueños de cadenas de prensa, como es ejemplifico con Murdoch, están decididos al cambio tecnológico y están lanzados al cambio tecnológico con toda su fuerza. Eso es lo único que uno puede decir. Lo que no puedo decir, no puedo calcular, no sé si alguien lo puede calcular, es cuándo se termina la era del papel y cuándo empieza la era de la digitalización. Pero en todo caso no va a ser muy marcado, no va a ser... Después se hablará de periodos y de... como cuando estudiamos en el Colegio Nacional la edad moderna, la edad contemporánea. No era a partir de un día, era un tránsito. Bueno, creo que esto es lo que cabe esperar, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de la ley de medios? Sobre la ley de medios tengo la idea de que una ley de medios era interesante que existiera y creo que la oportunidad de su lanzamiento es la que está siendo manejada políticamente, de manera que no estoy seguro, no estoy convencido de que los que buscaban la ley de medios en los años recientes tuvieran la convicción de que era necesaria. En realidad respondía a una necesidad política tal como lo estamos viendo, pero una legislación sobre periodismo creo que es buena. Rogelio, antes hablaba de la necesidad que había de generar agencias de noticias con una mirada latinoamericana en la década del 60. ¿Cómo cree que se desarrolló este tema en la región? El desarrollo de las agencias noticiosas en América Latina ha sido siempre caro y malo. Es decir, malo en el sentido de que se desvirtuó rápidamente y no ha habido, posteriormente, no ha habido grandes esfuerzos por mantener una agencia noticiosa latinoamericana en ningún país. Incluso México, que tenía aparentemente un interés nacional en hacerlo, también renunció y tiene una agencia doméstica, pero no más que eso. De manera que creo que lo que ha ocurrido como cambio importante, eso sí, es que hay una multiplicación de agencias, no solamente norteamericanas como hace 50 años, sino que las hay francesas, italianas, españolas, que cubren la información y la cubren en conjunto, digamos, es un progreso, eso no hay duda, ¿no? Rogelio, ¿cuáles cree que son los mayores riesgos y los mayores provechos que tiene un periodista que ejerce? El ejercicio del periodismo es una actividad que nuestro amigo Gabriel García Márquez dice que es la mejor profesión del mundo. Y él habla por experiencia propia, porque realmente ha sido un gran periodista, aparte de ser el escritor que sabemos, ¿no? Los riesgos que se corren son especialmente en el periodismo de investigación, donde se producen los mayores riesgos. Porque el periodismo de investigación, en general, supone poner el cuerpo, y poner el cuerpo depende del contexto donde esto se realiza, ¿no? Después está como riesgo está el de la mudez, que para evitar los riesgos de tipo personal se decide pasar, digamos, al silencio absoluto. Esto ocurre. Es decir, yo soy un ejemplo de eso. Durante la última dictadura, mi opción era o irme del país porque estaba prohibido en los medios, o hacer lo que hice, quedarme en el exilio interior. Comencé a trabajar en una empresa constructora.
porque de algo tenía que vivir, de manera que renuncié al periodismo durante 4 años y me hice especialista en hormigón armado y en otras variedades. Ese es un riesgo que se corre. Yo durante 4 años no escribí. Y a cambio de eso salvé la vida, de manera que no se puede dar una recomendación de carácter general porque cada uno vive la situación desde un punto de vista y cada uno sabe cómo resolver su propio problema, ¿no? ¿Y qué es lo mejor de ser periodista? Lo mejor de ser periodista es tener la pertenencia a una caravana de personas inteligentes que han hecho cosas memorables, como es lo que por eso el modelo de Rodolfo Walsh se lo pone permanentemente como ejemplo, porque él es un modelo de eso. Haber dado una demostración de riqueza personal e intelectual es lo mejor del periodismo. Rogelio, me gustaría saber cómo viviste el Plan Cóndor en Latinoamérica como periodista. El Plan Cóndor fue una confirmación de una internacional del crimen político, ¿no? Fue una experiencia realmente nueva en cuanto a metodología del crimen político. En el Plan Cóndor murió uno que era muy amigo mío, que era el general Juan José Torres, había sido presidente de Bolivia. Y yo hice una investigación parcial sobre el caso particular de Torres. Pero no seguí después la investigación porque no formaba parte de los intereses de los medios para los cuales estaba trabajando. Creo que la información periodística sobre el Plan Cóndor fue también abundante, es decir, para los términos reales, ¿no? Y surgió sobre todo, es decir, creo que es una investigación que además no se agota porque permanentemente sabemos de alguien que fue eliminado dentro del Plan Cóndor. Por ejemplo, el expresidente del Brasil, João Goulart, o el presidente Kubitschek del Brasil. Es una investigación abierta, es uno de los temas más interesantes que existen en el periodismo. Cuando uno puede mantener abierta una investigación e incorporar nuevos factores, es uno de los temas interesantes. A veces el resultado es un libro, ¿no? Rogelio, recién contabas cómo te tuviste que refugiar en una empresa constructora bajo la dictadura. También de aquella época volviste al periodismo con una primicia, inesperada, pero primicia al fin, que te dio oportunidad de volver a contactarte con los medios para los que colaborabas. ¿Cómo fue esa historia? Estamos hablando de que tuviste el anticipo, quizás fuiste el primer periodista en enterarse en febrero del 82 que la Junta Militar se disponía a invadir las Islas Malvinas. ¿Cómo fue eso? Pero fue una primicia en secreto, porque yo no hacía periodismo. Claro. Y estaba en Piriápolis con mi mujer y mis hijos, y me encontré con un comandante de la Fuerza Aérea que era un amigo mío, que ha muerto, así que puedo nombrarlo, el comandante Pío Matassi. Matassi había sido el último oficial de la Fuerza Aérea Argentina que había estado trabajando con la Fuerza Aérea Británica, con la Royal Air Force. Y lo convocaron acá antes de la Guerra de Malvinas porque era el único que tenía experiencia directa personal con los códigos de la Fuerza Aérea Británica. Entonces se suponía que se iba a combatir. Con mucha naturalidad, el comandante Matassi me dijo, ¿sabes una cosa? En mayo vamos a las Malvinas. Y yo dije, ¿quiénes van a las Malvinas? Nosotros vamos a las Malvinas. El 25 de mayo va a estar Galtieri en las Malvinas y va a pronunciar un discurso porque se va a invadir las islas.
nada de eso era así, pero lo que era real era que se iba a invadir las Malvinas. Y estábamos hablando de febrero del 82. Estábamos en febrero, en pleno verano. ¿Cuál fue tu primera reacción ante ese? Yo me quedé mudo, es decir, y dejé que él me contara lo que podía contarme, que era precisamente que lo habían llamado para interpretar los códigos de la Fuerza Aérea Británica, que era un dato esencial para la batalla que venía. Entonces, cuando volvimos a Buenos Aires, unos días después, decidí comunicarle esta novedad a dos amigos periodistas que estaban manejando la sección internacional de dos diarios fuera de la Argentina. El boliviano Ted Córdoba Claure, que dirigía la sección internacional del Diario Nacional de Caracas, y el argentino Héctor Hupperman, que dirigía una sección en el diario El País de Madrid. Les escribí diciendo, parece que estos tipos están por invadir las Malvinas, no se olviden de mí si esto ocurre. No fue el 25 de mayo, fue antes, el 2 de abril. Y el 3 de abril recibí un telex de Caracas del Nacional y un telex de Madrid de la revista Tiempo, del semanario Tiempo, diciéndome, empieza a escribir ahora. Y así fue. Es decir, me serví de la primicia, digamos así, primicia privada, para volver a la profesión. Ahora, hay un dato de esa primicia, de lo que acabas de contar. Cuando el oficial de la Fuerza Aérea te cuenta esto y te dice que el trabajo de él iba a ser interpretar los códigos, sí. ¿Es que eso quiere decir que los militares ya preveían que iba a haber una batalla? Sí, claro. Que se iba a haber una guerra. No era como se presumía, que ellos invadían y que no esperaban la reacción inglesa. No. Evidentemente estaban formando los comandos aéreos para una guerra. Y además no solo iban a una guerra, sino más que pensaban ganarla, porque Galtieri ya tenía previsto hablar el discurso del 25 de mayo. Sí. ¿Cómo eran tus crónicas en ese momento de la guerra, teniendo la información que tenías tan anticipada? Y empecé a escribir, se empezaron a publicar las cosas que yo mandaba en Tiempo de Madrid a la semana siguiente, porque era un semanario. Pero, por ejemplo, en relación con la prensa argentina, siempre hubo una diferencia entre la información que se publicaba en Argentina, que estaba censurada por los militares, y la información que había en el exterior. ¿Cómo obtenías información desde aquí para afuera? Bueno, yo escribía lo que sabía. Es decir, lo único que no hice fue intentar cubrir la guerra desde mi casa, porque eso hubiera sido absurdo. Yo escribí mucho sobre los motivos profundos de la guerra. Sobre ese tema escribía en abundancia. Tenías, por tener contactos con el exterior, ¿tenías más información que la propia prensa argentina sobre cómo iba la guerra? Sí, porque... Pero ya te digo, no me interesaba la evolución militar de la guerra, sino qué iba a ocurrir después de la guerra, qué estaba ocurriendo en ese momento, la influencia de los intereses armamentistas en la guerra. Todo eso está recopilado en un libro mío que se llama Diplomacia Secreta y Rendición Incondicional, que está con la fecha de cada crónica, y ahí se puede apreciar cómo va nutriéndose mi información de un modo diferente de los corresponsales que cubrían hechos de guerra, porque los hechos de guerra ni siquiera los 2 o 3 que pudieron ir a las islas tuvieron información suficiente. Desde estamos ganando y otras cosas por el estilo. ¿Y cómo era el conflicto que tenías como ciudadano argentino, viviendo la euforia del estamos ganando, y por otro lado como periodista sabiendo, con los contactos con el exterior, que la guerra inevitablemente iba hacia una derrota? No, claro que nunca tuve euforia con el estamos ganando. No, pero vivías el clima. Vivía claramente, es decir, tenía la idea de lo que finalmente ocurrió, que se iba a perder y que se iba a terminar el gobierno militar. Eso sí, eso lo tuve claro. ¿Y qué impresión te quedó después de la guerra de haber vivido ese semejante episodio casi de locura colectiva? Bueno, armé un libro, es decir, un libro mío que se vendió muy bien y donde hay nada de lo que está publicado ahí era inédito. Todos había salido tanto en Tiempo de Madrid como en el Nacional de Caracas, ¿no? Rogelio, estuvimos recorriendo las décadas, llegamos también a los 90, tuvimos ahí una acción en la que participamos de trabajo conjunto con Gate Faraón,
acá en los años 90, un emblema de los años 90. Digo, también fue una década importante para la investigación periodística, para la revelación. Quizás fue de los años de democracia la década en la que explotó el periodismo de investigación, ¿no? Sí, es decir, hubo materia disponible abundante. Digamos, tolerancia para su publicación también. Y alguna presión personal también. Quiero decir, el doctor Menem, estando en Maastricht por una reunión de la Unión Europea, le pidió al director del semanario Tiempo, donde yo trabajaba, de Madrid, que cambiara de corresponsal. Es decir, que terminara mi temporada en eso se lo pidió a José Oneto, que era el director de la revista en esa época. Las presiones eran esas, eran más bien presiones. Por supuesto que el semanario no hizo caso, yo seguí publicando y seguí siendo el corresponsal de ellos. De hecho, sigo siendo el corresponsal no ya de la revista, sino del grupo editorial, pero el del mismo. O sea que la recomendación del doctor Menem de que me despidieran y tomaran a otro no surtió efecto, sino que más bien me vacunó contra estos riesgos. Estas presiones son habituales y han sido habituales. Estamos llegando al final y de algún modo volvemos al principio de la conversación, al periodismo actual. Hay, como sabés, un programa que está teniendo récords de audiencia en televisión, que podríamos llamarlo de periodismo político, como hacía tiempo que no había, el programa de Jorge Lanata, y ahí combina un periodismo de investigación, de show, de entretenimiento, hay personajes, hay imitadores. ¿Qué opinión te merece ese tipo de periodismo? Yo personalmente no estaría dotado para hacer ese tipo de periodismo. ¿Y cuál es tu lectura de ese periodismo? ¿Vos crees que hay una confluencia de intereses ahí de los que hablabas antes entre el grupo al que pertenece el canal con el periodista y de intereses comunes? Supongo que todo formato periodístico supone un acuerdo, es decir, eso es evidente, ¿no? Por eso te digo que no es el tipo de periodismo que yo elegiría personalmente. Pero no dejo de verlo, no dejo de verlo. Soy público de ese programa, pero no dejo de verlo, pero al mismo tiempo no lo haría. ¿Y qué validez tienen para vos las informaciones en ese formato, de ese tipo de programas? ¿Caben en el rigor del periodismo de investigación o necesariamente están afectadas por...? Justamente lo que te decía es el formato. El formato no sé si desvaloriza o pone en duda la información, que a la vez es información importante. Es decir, es una combinación que no me resulta personalmente satisfactoria. Quizás porque las imágenes no son tan reveladoras como la investigación de un libro publicado donde el periodista puede probar con documentos o con testimonios lo que consigue como información, ¿no? Sí, posiblemente. No sé, yo no he tratado de hacer el ejercicio de ponerme en el lugar de hacer ese tipo de periodismo. Lo que digo es que el formato, para mí, no es el formato que a mí me gusta en el periodismo de investigación. Y por último, Rogelio, me gustaría mucho que acá tenés una cantidad de jóvenes que quieren ser periodistas, algunos ya lo son, algunos ya empezaron con sus colaboraciones y este tipo de conversación a mí me parece que debería cerrarse con lo que vos sientas que podés transmitirle de esta posta del oficio. Lo dijo... Las razones últimas, las reglas últimas, las conductas últimas lo que no hay que olvidar nunca en el momento en que uno ejerce el periodismo. No, me parece que hacer una recomendación de solemnidad o algo por el estilo tampoco es el formato que me gusta. Y personalmente creo que, como dijo Gabriel García Márquez, es el mejor oficio del mundo. Bueno,
Espero que lo disfruten mucho en el momento que estén ejerciendo y que lo recuerden siempre, no solo a García Márquez, sino a Rogelio García Lupo. Gracias por haber venido y los despedimos con un aplauso.